Bueno, ¿quién soy yo? Soy ingeniera comercial, tengo un magíster en ciencia de la administración de la Católica, no de la Adolfo Ibáñez. Eh, pero principalmente he trabajado gran parte de mi trayectoria en fundaciones, en el sector público. Hoy en día me toca llevar eso a la academia. Por lo tanto, tengo la posibilidad y la oportunidad de combinar un poquito de práctica con también la reflexión más bien estructural la, desde el tiempo y el reposo que nos genera el estar en un espacio universitario. He sido directora de fundaciones en Chile y hoy día también estos temas los he abordado en los últimos años desde un rol docente en el curso que tenemos en CEFIS de Gobernanza, Compliance e Integridad y que inicia en agosto de este año. Bueno, la motivación de hoy día es como cuando uno está liderando organizaciones sin fines de lucro y mirando la lista de ustedes, muchos se desempeñan como directores ejecutivos, otros en los directorios, algunos apoyan también desde el rol más bien normativo, pero de cierta manera, a ver cuánto me pueden reaccionar de alguna forma, la expectativa hoy día pareciera ser que de las muchas cosas que están pasando, nuestros roles como líderes son ordenar y poder establecer caminos muy claros, ¿ya? Tenemos esta maraña de cosas que están pasando y apareciera un poco la expectativa de que uno va a poder, de alguna forma, hacer sentido y poder determinar claramente rumbos fijos de cómo vamos a avanzar. Sin embargo, en las conversaciones con ustedes, con nuestros estudiantes, con los grupos a los que nos toca conversar, generalmente la percepción es más bien esta. Y una maraña de cosas, sacamos un hilo y caminamos precariamente sobre esa cuerda esperando que no se corte, ¿ya? Y que hayamos elegido la correcta. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy día está difícil saber qué es lo correcto, qué es lo más adecuado. Uno entra a una organización sin fines de lucro pensando en el propósito, ¿no es cierto? Sea el cuidado de los adultos mayores, la educación, el desarrollo rural, la conservación. Hay distintos espacios en los que uno se motiva con el llamado, con el quehacer de la organización. Sin embargo, en el día a día nos vamos encontrando con que tenemos que estar al tanto de montones de regulaciones, estamos profundamente expuestos a no solamente lo que puede pasar con los beneficiarios de la organización en la que estamos y cómo van cambiando sus problemáticas, sino que también cada día más a un escrutinio de la opinión pública, tenemos marcos normativos cada vez más exigentes. Hace un par de semanas hablaba con la corporación de un colegio, me decían, colegio que está por cumplir 40 años, y me decían que cuando ellos partieron, a los establecimientos educacionales se les aplicaban 9 normas, 5 del Ministerio de Educación y 4 laborales. Y que hoy en día, en realidad, el mismo colegio, con el mismo formato, les aplican 59 normas entre laborales y educacionales. Por lo tanto, tenemos marcos cada vez más exigentes, ley de delitos económicos, ley de protección de datos personales, hoy día era el tema que nos convocaba esta mañana, eh, y que efectivamente van haciendo que haya cada vez más cosas de las que estar pendientes desde un rol de liderazgo en una organización, que no tienen nada que ver con aquello propio del tema que nos convocó a esa causa. Tenemos un mucho mayor escrutinio y desconfianza ciudadana. Todos vimos ayer en las noticias este anuncio de la Auditoría de Gobierno donde se plantea que hay 1,4 billones de pesos que no están adecuadamente rendidos, que fueron entregados a fundaciones. Y acá aparece nuevamente una ola de críticas asociada a el mal uso, hay una cierta culpabilidad política, pero vuelve a aparecer exactamente 3 años después del caso Convenio, que partió el 16 de junio del 2003, o sea, 2023, eh, una sombra de duda sobre el sector, ¿ya? Eh, Inestabilidad financiera afecta a todo el país, pero efectivamente también a las organizaciones que dependemos de aportes de terceros para la ejecución, incluso los aportes del Estado, que siempre han sido considerados aportes más estables, hoy día también están puestos en cuestionamiento. Eh, Hay equipos más profesionales, lo cual es una muy buena noticia, pero también con una mucho mayor exigencia. El año pasado veíamos
en, en un estudio que hizo la consultora 40C con la Universidad de San Sebastián sobre las percepciones de los directores ejecutivos y de los directorios en su rol, que los directores ejecutivos, que actualmente, como muchos de ustedes, son personas que se han preparado mucho para estar en el rol que están, también exigen mucho más a sus directorios, más presencia, más guía, más participación, eh, y también mayor capacidad de gestión profesional. Y en un contexto de polarización política que desde la sociedad civil recibimos con gusto distintas miradas y distintas perspectivas. Una de las cosas que buscamos en una buena sociedad civil es que sea plural y diversa. La polarización política sí afecta al entorno de todas maneras porque introduce mayor inestabilidad en cuáles van a ser las condiciones, cuáles van a ser las miradas y las reglas que nos van aplicando. Entonces, en ese contexto, que parece, no es mi intención deprimirlos, pero efectivamente hay todos estos elementos en esta olla a presión que podría estallar en cualquier momento. Lo primero es decir que no somos los únicos y que tampoco es una fase. ¿Ya? El, en los 90 se empezó a acuñar este concepto del mundo buca. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con él, eh, pero el mundo buca viene un poco desde una lógica militar de plantear entornos y ecosistemas donde hay una alta volatilidad, por lo tanto las cosas cambian con rapidez, hay incerteza, donde no tenemos seguridad si el piso está firme, digo. Vamos avanzando con, con rumbos que pueden cambiar y esos cambios son a la vez cada vez más rápidos. Complejidad en el sentido de lo multivariado y la codependencia que existe entre distintos factores. Y ambigüedad en el sentido en que en este contexto de cambio, una misma característica, un mismo atributo de las organizaciones, de la forma en que estamos trabajando, puede tener distintas cargas. ¿Ya? Y puede ser una fortaleza o a la vez una debilidad, y por lo tanto tenemos que estar en continua capacidad de adaptación. Y si bien esto ya parecía un poco complejo y difícil de abordar, la verdad es que la literatura más reciente nos plantea que este marco ya está obsoleto. Después de la pandemia de COVID, donde de nuevo tuvimos una gran revisión de todas las cosas que estaban pasando, supuestos como incluso desde la presencialidad en el trabajo, el poder salir de la casa, eh, el tipo de relaciones que teníamos, también se fueron puestas en concreto, pero sobre todo se reveló la primera palabra de este nuevo acrónimo que se llama BANI, que habla de la fragilidad. Brittle es como el caramelo, ¿no es cierto? Parece duro, pero en realidad lo aprieto y se quiebra fácil, se quiebra de formas poco predecibles, digamos, no es un prepicado. Por lo tanto, esa fragilidad de los ecosistemas hoy día nosotros lo podríamos llevar, por ejemplo, en el mundo de las organizaciones sin fines de lucro, al nivel de exposición en el que estamos actualmente, ¿ya? A la forma en que una funa, un caso mal manejado podría llevar incluso a la desaparición de una organización. Lo vimos en el caso de convenios, organizaciones que no fueron capaces de superar un cambio en el ecosistema terrible. Y eso genera un modo ansioso, como estar esperando en este contexto, cuál es la próxima crisis, cuál es el próximo desastre, digamos. Que tiende también en el largo plazo a agotar profundamente a los equipos, a las personas y sobre todo a las expectativas de que el liderazgo pueda resolver. Otro elemento en este otro marco que me gusta destacar es el no lineal. Ya no es tan claro, probablemente nunca lo fue, pero manejábamos ciertas bases respecto a qué cosa afecta a qué, cuál va a ser el efecto definitivo de un shock a lo que estamos haciendo, o más bien al momento de generar una nueva propuesta, no es tan claro que vayamos a alcanzar el resultado que queríamos, ¿no es cierto? Pensamos un programa para la reinserción social juvenil, y hoy día, por ejemplo, que se está discutiendo bajar las edades de imputabilidad. Bueno, ahí hay una
una relación lineal, decir, bueno, si el castigo es más alto, entonces podría haber una disuasión, pero hay muchos otros factores que pueden afectar esa relación y que a veces son tantos que se nos hacen incomprensibles en el sentido de que es difícil de abarcar. Y acá entra particularmente la gran cantidad de información que tenemos hoy en día y que nos puede llevar muchas veces a este concepto que se llama parálisis por análisis, de que tratemos de llegar a mayor certeza, reuniendo muchos elementos, entendiendo mejor el problema, pero son tantas las variables, pueden estar afectadas de tantas formas, y los ecosistemas y, y las relaciones cambian tan rápido que incluso ese mayor análisis a veces parece no tener mayor valor. Entonces, bueno, no estamos solos, no solo le pasa a la sociedad civil, pero también es una realidad con la que nos vamos a tener que quedar y por lo tanto hay una invitación a ir evolucionando. Entonces, este llamado como a los directorios en esta sesión y que podemos abordar en mayor detalle en otras instancias, tiene que ver con invitar a soltar esa ilusión de control. Las personas como yo es muy difícil, pero en general nadie llegó a liderar una organización de sociedad civil por ser de un tipo, digamos, no proactivo. Así que es algo que creo que compartimos muchos. Porque la verdad es que ese es nuestro rol. Cuando miramos los roles del directorio formalmente, las obligaciones son tres. Es el control, por un lado, asegurar que la organización cumple con sus obligaciones, con sus deberes, con las normativas que la afectan, que vamos a ejercer una adecuada supervisión técnica de la gestión del equipo ejecutivo, financiera, y que que estemos viendo que efectivamente hacemos lo que decimos que tenemos que hacer, lo hacemos de forma correcta, lo hacemos de acuerdo a las leyes, y que por lo tanto la organización está en un buen lugar. El directorio y los directores ejecutivos son garantes de el buen rol de la organización, de su propósito. Por otro lado, también son las personas que tienen que poner la dirección y la estrategia. Tenemos una misión, una razón de ser que está establecida en los estatutos, en distintas partes, y hay que hacerla viva y llevarla a las prioridades, al rumbo, poner los focos. En esta etapa, esto es lo que vamos a hacer. Luego vamos a apostar entre distintas opciones cuál es el camino que vamos a ir tomando. Y ese también es uno de los roles establecidos en todas partes para el directorio y la dirección ejecutiva. Y por último está la gran responsabilidad de la sostenibilidad de la organización. La gobernanza tiene que cuidar que los recursos organizacionales, todo tipo de recursos, los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos reputacionales, eh, estén dispuestos hacia el propósito y que permitan que la organización perdure. Es lo que consideramos en el principio de lealtad, en la administración, en el principio de cuidado, eh, roles centrales del directorio. Sin embargo, hoy día ese camino que hay que establecer parece más a esto, a, a una ruta por la que hay que tratar de apuntar a la luz al final del camino, con muchas otras opciones y direcciones que van hacia distintos lados. Entonces, hoy día la invitación es a que pensemos en base a tres preguntas: ¿dónde está el directorio hoy y cómo podemos aprovechar eh, sus fortalezas, aun cuando el entorno pareciera ser muy difícil eh, y complejo de establecer un plan a 5 años, un plan de desarrollo para la organización? Y esas tres preguntas, aquí algunos de ustedes los vi, han tomado algunos de nuestros cursos antes, entonces quizás algunas ya las tienen más masticadas. La primera es pensar en qué etapa estamos como organización y como gobernanza de esa organización. Y eso lo vamos a ver en un par de minutos más. Después, la siguiente pregunta tiene que ver con el modo en que está operando el directorio. Porque más allá de su estructura y sus funciones que están reflejadas en la primera pregunta, hay también un énfasis, una forma de actuar que corresponde más bien a elementos contextuales, ¿ya? En el momento en que está la organización. Y la tercera pregunta tiene que ver con qué es lo que está operando como ancla para tomar decisiones difíciles
en este momento en que estamos, en esta etapa y en el modo en el que estamos operando. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos minutos es un poco abrir cada una de estas preguntas a las alternativas que tenemos para desarrollar. Lo primero que tiene que ver con dónde estamos como organización y dónde está nuestro directorio. Viene de la literatura ya más antigua de gobernanza, esto es un marco que está planteado a principios de los años 90, que habla de la evolución del directorio de acuerdo a la evolución de la organización, ¿ya? Y si bien está planteado en tiempo, en realidad también tiene que ver con la maduración de la organización, porque a veces organizaciones que llevan mucho tiempo actuando tienen cambios lo suficientemente drásticos como para, de cierta forma, devolverse un poquito en esta línea. Entonces, ¿dónde partimos? ¿Ya? Cuando hablamos de organizaciones que están en etapas tempranas, se habla de un directorio voluntario organizador o un directorio más ejecutivo, ¿ya? Que acá es, muchas veces, en el caso de las fundaciones, un directorio conformado por personas cercanas, por personas convocadas por los fundadores, digamos. Se habla de los directorios Friends and Family, pero también pueden ser efectivamente roles más profesionales, pero por cercanía y afinidad, que cuando la organización todavía es chiquitita, todavía no tiene bien establecidos sus protocolos, sus roles, su equipo, el directorio apoya mucho la ejecución e incluso puede tomar algunos roles como de soporte, digamos, ¿ya? Como un director que es muy bueno en finanzas, que nos ayuda a armar los presupuestos, no solamente los visa y los supervisa, sino que mete las manos en el Excel, digamos. Una persona de comunicaciones que nos ayuda a hacer la gestión de medios, una persona más técnica que está viendo los programas, cómo estamos operando, y por lo tanto es un directorio que está muy pegado a la dirección ejecutiva, a veces se superpone, y acá, si bien hay mucha motivación, lo que queremos es, como principal desafío, es ir separando esa toma de decisiones de tal forma que haya una claridad de funciones entre lo que tiene el directorio y lo que tiene el equipo ejecutivo. De tal manera de ir evolucionando hacia un directorio voluntario gobernante, ¿ya? La gente que está, ¿a qué nos referimos, perdón, acá con el directorio voluntario? Es que es un directorio donde la gente está porque quiso estar más que porque la fuimos a buscar para que cumpliera un rol, ¿ya? Esta etapa intermedia de los directorios voluntarios gobernantes hace referencia a que ya los roles se estructuraron mejor dentro del equipo ejecutivo y por lo tanto al directorio le estamos pidiendo una capa adicional del trabajo, ya que deje de estar en el día a día y que pase a un rol más bien, eh, que ahí vamos a ver con los distintos modos, que puede ser o fiduciario, más bien vinculado al control, a la responsabilidad, a la apertura de nuevas oportunidades, eh, pero que siga estando como en los roles eh, de gobernar, digamos, de darle una dirección y un orden a lo que está pasando dentro de la organización. Eh, lo principal que pasa cuando uno está en este nivel es que hay decisiones que no pasan por el directorio, que están en el día a día, en el equipo ejecutivo. Hay una confianza, hay protocolos y hay certezas sobre qué es lo que se espera. Y por otro lado, hay elementos donde efectivamente el directorio es convocado a participar, a proponer y ojalá a liderar también momentos de cambio y de mayor incertidumbre, ¿ya? Y finalmente, cuando hablamos de organizaciones que ya están bien maduras y hablamos de un directorio institucionalizado, nos referimos a que cada persona es convocada al directorio en función de un rol y al momento estratégico en el que está la organización. O sea, por ejemplo, estamos pensando en escalar, necesitamos entender de mejor manera la política pública que rige el operar de la organización y por lo tanto vamos a buscar tener en el directorio alguien que tenga una buena conexión con ese mundo, que sepa hablar ese idioma, que nos ayude a abrir ese espacio. Eh, tenemos un desafío de posicionamiento, vamos a buscar expertise en esas líneas, no para la ejecución, sino que más bien para ese rol de apertura,
de conexión y de apoyo institucional, ¿ya? Y aquí el principal desafío es que nos quedemos con ese directorio que nos sirve en ese momento y que cuando ya agarramos cierta estabilidad siga siendo el mismo directorio por mucho tiempo. Por ejemplo, este colegio con el que me reunía hay directores que llevan 40 años. Entonces, claro, una de las razones de consulta era precisamente que, que se percibe cierta desconexión, digamos, con el quehacer para el resto de las personas. Eh, entonces, esa es la primera pregunta. Si ustedes tuvieran que situar a sus organizaciones en esta escala, ¿dónde está la organización y dónde está el directorio? Porque no necesariamente las dos cosas van a estar juntas. Muchas veces nos pasa en las clases del diplomado, que aquí veo algunos exalumnos, que decimos, mira, en realidad la organización está en una etapa intermedia tendiendo a estabilizarse, pero seguimos con el mismo directorio que teníamos cuando partimos, que son gente que por nuestra afinidad, que les queremos mucho, que son hinchas de la fundación, pero quizás nos faltan otros roles. Quizás hay visiones que fueron muy útiles para partir, pero que hoy día necesitamos cambiar. Entonces, esa es una primera pregunta para pensar en este ecosistema de mayor cambio, de incertidumbre. ¿Tenemos en el directorio a las personas que más nos van a desafiar respecto a esos cambios o a esos momentos, que nos pueden aportar otras miradas, que nos pueden diversificar también las opciones de acción? Estamos todavía en una etapa muy contenida, gente que nos va a decir que sí, porque nos quiere mucho, porque les gusta lo que hacemos. Eh, ¿Cuánto espacio tiene el directorio también en lo que le pido, en la forma en que nos relacionamos desde la dirección ejecutiva con el directorio para desafiar lo que estamos haciendo? ¿Cuántas ganas tiene de hacerlo? ¿Qué capacidades tiene para hacerlo? Entonces, esa es una primera pregunta para masticarlo un poquito. ¿Dónde está hoy la organización y dónde está el directorio? Porque esto tiene que ver principalmente con la composición, pero también aparece este elemento del que hablamos, cómo está operando el directorio. Y esto acá quiero ser muy clara en una primera cosa, que es que un modo no es mejor que el otro, sino que los modos son más adecuados al momento en el que está la organización, independiente de su madurez, sino que en la fase. Eventualmente, estos modos podrían pasar los tres en un mismo año, eh, por extremar un poco el argumento. Y estos tres modos habla del modo fiduciario, el modo estratégico y el modo generativo. Un directorio no puede vivir en modo generativo permanentemente. Vamos a entrar en detalle qué es lo que es cada uno de ellos, porque la organización se vuelve loca. Pero también el modo fiduciario exclusivamente puede desaprovechar capacidades y apertura y otras miradas que pueda traer el directorio, particularmente cuando las organizaciones son chiquititas y están muy concentradas en su operación, y por lo tanto a veces elementos que están pasando alrededor en el mundo y en su mismo ecosistema eh, pueden no ser percibidos o pueden no ser detectados a tiempo. Entonces, ¿qué son estos tres modos? El modo fiduciario, que le puse un monito como para decir, es el guardián del propósito. El modo fiduciario se refiere a cuando el directorio está actuando en base, no quiero que se entienda como con su deber no más cumple, pero en base al mandato puro del directorio, que es ser leal a la misión, ser responsable del accionar de la organización, asegurar que estamos cumpliendo todas las normas, supervisar la gestión financiera, que tengamos las políticas adecuadas, que tengamos los presupuestos, que estén pisados, que si nos vamos a desviar del presupuesto, el directorio lo aprueba o no lo aprueba, si vamos a tener las reservas adecuadas, apoyar en el levantamiento de recursos. Es uno de los puntos de resguardar que la organización tenga los recursos para hacer aquello que quiere hacer. Y por otro lado, el fortalecimiento de la reputación de la organización. Acá estamos hablando de directorios que están atentos a las vocerías potenciales que puedan tener, que promueven la transparencia de la organización, que están atentos a los riesgos que pueda tener la organización. Porque en el fondo,
Sabemos que la organización está haciendo lo que tiene que hacer, conocemos un ecosistema que está relativamente estable, o donde ya tomamos una decisión de que esto es lo que vamos a hacer, y por lo tanto tenemos que asegurarnos que se haga bien. Y ese es el modo fiduciario, asegurar que las cosas se están haciendo bien, y el rol es un rol de supervisión, de fortalecimiento de la reputación, y de asegurarnos que nos mantenemos en el camino que definimos. A veces en un contexto muy variable, pero donde la alternativa que tomamos es viable, este es un rol muy adecuado. Asegurarnos que nos mantenemos en la ruta y que, a pesar de que haya muchas tentaciones alrededor de empezar a postular a distintos fondos, hacer distintos temas, el directorio tiene la función de asegurar que el camino, la ruta, los principios, la reputación, los recursos para hacer aquello que nos propusimos están. Entonces, ese es el modo fiduciario. El segundo, que es el modo para los momentos más bien de apertura, y como les decía, esto no puede ser permanente, porque si no, de nuevo, estamos continuamente pensando qué vamos a hacer en vez de hacerlo. El modo estratégico tiene que ver con el momento en que se definen los planes. Se establecen las planificaciones, se establecen las metas, fijamos la dirección, revisamos el propósito muchas veces. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Ha cambiado algo en ese entorno? Y ahí el directorio tiene una responsabilidad de ir pensando, junto con el equipo, cuáles son las prioridades y cómo vamos a desplegar los recursos. Tenemos acá es donde caben preguntas un poco más difíciles de repente. El director ejecutivo que tenemos hoy día, ¿es el más adecuado para la etapa en la que queremos estar? ¿Estamos liderando eh, en forma reactiva a lo que nos están proponiendo o en realidad estamos saliendo a mirar qué hay afuera, ponderando el entorno, estamos siendo proactivos en la organización, cosa de establecer distintas alternativas y luego elegir, ¿ya? El tercer modo de operación, que es más bien para los momentos más de caos, o los momentos de mucha oportunidad, los momentos de apertura, se llama el modo generativo, que lo tendemos a asociar, por ejemplo, a lo que pensamos que hacen los directorios de organizaciones de innovación, de, de organizaciones que están muy expuestas, por ejemplo, en modo político, aseguradoras, etcétera, donde el directorio tiene un rol muy marcado o está en un modo de entender cuáles son las circunstancias que pueden afectar a la organización, cuáles son los elementos que nos pueden afectar, cómo tratamos de detectar patrones en eso que está pasando, cómo discernimos cuáles son los elementos que presentan mayores riesgos o mayores oportunidades para el futuro de la organización. Y desde ahí pensar cuáles son las opciones de despliegue, ¿ya? Eh, lo que no hemos cubierto antes, lo que puede cambiar, eh, lo que puede ser un nuevo pivote para la organización, transformarla. Eh, y este modo, como les decía, no es uno mejor que otro, pero sí son más adecuados a distintos momentos en los que está la organización. Y la tercera pregunta que los invitaba a reflexionar es, ¿qué está haciendo nuestra ancla? Y acá sí tenemos una sola respuesta correcta y a ver si alguno de los exalumnos que tenemos acá participando se atreve a jugársela con la respuesta. ¿Qué debiese ser siempre el ancla para la organización cuando no estamos claros en qué tenemos que hacer? ¿De qué tenemos que estar enamorados? Ya, pues no me dejen así. Ahí Joaquín Salgado dice Joaquín, propósito, el sí, propósito. Gracias, Joaquín. ujú. La El misión dice propósito. Juan, El propósito. propósito. Las organizaciones es lo que nos diferencia. Cuando hablamos de organizaciones sin fines de lucro, también muchas veces hablamos de que somos organizaciones por propósito. ¿Ya? Propósito a la base etimológica, lo que ponemos hacia adelante, hacia donde va la vista, lo que ponemos a la vista, hacia dónde estamos mirando continuamente. Y si le pedimos la definición a la RAE, habla más bien de cómo, cuál es el ánimo, la voluntad, el empeño que tenemos en hacer o no hacer algo, en evitar alguna situación. Eh, es el motor que tiene nuestra organización, lo que nos está llevando. Y muchas veces en las organizaciones
tenemos que ir al inicio para pensar qué es aquello que nos motivó. Hace un par de semanas hablaba con una organización tratando de descifrar cuál era su propósito, una organización que trabaja con personas enfermas de cáncer. Decía, bueno, no, lo que nosotros partimos haciendo hace 25 años tenía que ver con importar maquinaria de diagnóstico, porque los hospitales públicos no tenían suficiente maquinaria y eso era lo que hacíamos, importábamos maquinaria. Pero hoy día no sé si tenemos el mismo propósito, porque lo que hacemos es acompañar a las familias que vienen de regiones a tratarse en los centros de referencia al cáncer. Y bueno, tu propósito siempre fue el tratamiento digno y oportuno del cáncer. Y esa dignidad, claro, en un momento era tener la máquina, después cuando el Estado tuvo propias máquinas y había buena inversión en ese tipo de cosas, pasó a ser que hubiese acceso, y ese acceso hoy en día tiene que ver con que la gente de lugares remotos pueda llegar a los lugares donde está esa mejor capacidad y que esos enfermos no estén solos. Entonces, el propósito puede ir evolucionando, pero siempre debiese ser aquello que va a ir guiando el ancla. Y ahí va al último elemento como a compartirles de esta conversación, o sea, de esta charla, para que pasemos a las preguntas. Un modelo que está en un sistema que se llama Board Source, donde hablamos de 4 principios para los directorios guiados por el propósito. ¿Ya? Y de cada uno de ellos les voy a compartir algunas reflexiones y algunas preguntas. No es nada muy complejo. De hecho, si lo quieren descargar después, es un paper de 5 páginas. Pero sí es una invitación a pensar preguntas en distintos momentos. El primer principio, que a veces nos puede sonar contraintuitivo, es que el propósito está antes que la organización. Vamos a entrar en mayor detalle. El segundo, y que tiene que ver con la volatilidad en la que estamos, habla del respeto por el ecosistema. Y ese respeto no solamente implica eh, la forma en que nos relacionamos, pero también, sobre todo, desde el directorio, cuánto conocemos ese ecosistema. Partimos respetándolo al conocerlo. Ahí veo a la Natalia también, 40C, una de las cosas que más se le criticaba a los directorios en el estudio del año pasado era que no conocen el ecosistema, que no saben de qué se trata, quién es el regulador, dónde estamos. El tercer pilar tiene que ver con una mentalidad de equidad. Y eso tiene que ver con la pregunta más difícil de, ¿estamos realmente cambiando las condiciones que generaron el problema que estamos tratando o estamos manteniendo el statu quo? Y el cuarto tiene que ver con preguntarnos cuáles son las fuentes de nuestra legitimidad para actuar. Porque en un contexto variado y diverso y que va evolucionando rápido, ¿cuál es la fuente que nos hace creer que lo que estamos haciendo está bien? ¿Dónde tenemos certeza de que lo que estamos haciendo tiene un buen propósito, una buena razón de ser? Entonces, todo esto cruzado por nuestro propósito debiese guiar algunas de las preguntas y la forma en que aproximamos los problemas desde el directorio. O como, en el caso de lo que son directores ejecutivos, aproximamos la situación o le presentamos las preguntas al directorio. El primer criterio de propósito antes de la organización tiene que ver con que lo que buscamos resguardar es cómo se despliegan los recursos para el propósito, más que cómo conservamos lo que hacemos hoy. Tenemos un equipo, pregunta clásica, tenemos un equipo de 30 personas. Estamos en un proceso de crisis financiera. La pregunta es, ¿cómo mantenemos el equipo completo? ¿O cómo, de acuerdo al momento en que estamos, qué es lo que debemos resguardar para poder seguir cumpliendo el propósito de la organización? ¿Cuáles son los recursos clave? ¿Cuáles son las actividades que quizás podemos externalizar, lo que tenemos que quedarnos? ¿Cómo ordenamos lo que tenemos para cumplir el propósito, más que para mantener el programa ABC, para continuar en un cierto territorio, etcétera? Y hay preguntas que pueden ayudar
enmarcar la situación, tiene que ver con, primero, cuánto ha evolucionado el propósito de la organización, un poco a la reflexión que les hacía antes respecto a cómo apoyar a los enfermos de cáncer. Eh, Sobre todo en organizaciones que ya llevan un tiempo o que trabajan en temas que cambian muy rápidamente. eh, ¿Cuál ha sido ¿Cuál ha sido el cambio del problema con el que partimos? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué otros factores lo están afectando? Y si acaso lo que hoy día estamos haciendo es la mejor forma que tenemos de desplegar los recursos. Y acá no solamente pensemos en plata, sino que lo que sabemos, nuestros modelos, nuestros equipos, eh, el tiempo que tenemos, la oportunidad que hay en este momento. Por ejemplo, si en algún momento nosotros hemos estado muy desde la ejecución, pero se abre una ventana legislativa donde probablemente somos la organización que tiene más experiencia, ¿cuánto de nuestro tiempo le vamos a dedicar al Congreso que conozca esa experiencia? Porque esa ventana eventualmente se va a cerrar. Eh, ¿Qué otras formas de alcanzar el objetivo pueden estar apareciendo que hoy día no estamos viendo? ¿Qué oportunidades se van abriendo? Eh, Acá, por ejemplo, uno de los casos que pensaba era en la Fundación Las Rosas, por ejemplo, hace un par de años, que esto ya es público, conversábamos con su equipo en el diplomado, a algunos de ustedes les tiene que haber tocado. eh, la población está envejeciendo a una tasa que la Fundación Las Rosas jamás la va a poder atender a todos. Digamos, aunque creciera, se triplicara, quintuplicara, multiplicara por 20, no llegan al nivel de adultos mayores que van a necesitar sus servicios en 15 años más. Pero ¿qué es lo que tienen? Una experiencia profunda en formar personas para el trabajo con adultos mayores. Y de ahí deriva toda una línea de decir, bueno, formemos gente para que lo puedan hacer en otros lugares. E incluso para la gente que no es la más desvalida, digamos, que necesita un lugar donde quedarse, pero que sí alguien podría cuidarlos en su casa. O eventualmente, como pasa en otros países, el Estado forma y entrena y paga gente para que vaya a cuidar a un grupo de personas en su casa. Eh, Entonces ahí vamos viendo cómo desplegamos una experticia, más allá de decir lo hacemos como nosotros desde la organización y nos limitamos también por lo que podemos hacer como organización. El segundo criterio tiene que ver con reconocer y conectar responsablemente con el ecosistema. ¿Ya? Acá, y una de las cosas que yo creo que es interesante destacar, es que se habla de las organizaciones con propósitos relacionados. Porque puede no ser el mismo propósito, incluso puede ser la organización que está abogando por lo contrario a lo que yo estoy abogando, que, lo, que nos pasa, la sociedad civil es plural, entonces puede haber, así como hay algunos que están abogando por la tenencia libre de armas, yo puedo estar en el lado que quiere reducir al máximo las armas en las casas de las personas particulares. Y las acciones de unos y otros, entendidas respetuosamente, se afectan. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto conocemos el ecosistema? ¿Cuán conectados estamos con él? ¿Cuánto, no solamente en las organizaciones pares y amigas, que son obviamente las más fáciles, pero también cuánto estamos entendiendo a las entidades públicas, a los reguladores, eh, lo que quieren los financistas que tenemos de distintas formas, los opositores, los que promueven, eh, otros que pueden estar afectando? ¿Quién más es parte de este ecosistema? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Cómo desde el directorio abrimos espacio? ¿Lo hacemos con más confianza, desconfianza? ¿Cuán dispuestos estamos a participar en un espacio donde compartimos los dolores de la organización? ¿O mantenemos más bien esta perspectiva de que nadie puede saber lo que está mal en nuestra organización? Digamos, la ropa sucia se lava en casa. Eh, ¿Qué tipo de espacios generamos para que también los equipos puedan aprender de otras organizaciones u otras organizaciones puedan aprender de la nuestra? Eh, y ahí hay una primera pregunta que es entender cuáles son los supuestos que tenemos sobre el entorno, ¿ya? En general, y otros que están trabajando en temas relacionados. Para que tengamos tiempo de preguntas, voy a avanzar más rápido. El tercer principio tiene que ver con esta mentalidad de equidad, que en realidad son dos preguntas simples. Se trata de pensar continuamente si el trabajo está ayudando a superar
el problema o refuerza el problema. En forma bruta, es decir, ¿estamos siendo un parche o estamos siendo la solución de fondo? Y acá, hoy día esto es particularmente difícil, porque se pide una mirada sistémica, encontrar las causas raíz, tener aproximaciones profundas, pero una sola organización no puede hacer eso, y por lo tanto es muy necesario el paso anterior, de entender el ecosistema completo, lo que hacemos, y también porque hay temas en los que puede ser genuinamente la opción de decir, nosotros ponemos el rol asistencial. El problema de largo plazo, está bien, puede ser que no estamos solucionando las causas por las que determinada familia, esto fue muy claro, por ejemplo, en el mundo COVID. No vamos a solucionar por qué hay muchas familias que hoy día necesitan ollas comunes. Vamos a poner la olla común. Y el que necesite venir a comer, que venga. Y es una decisión absolutamente legítima. Acá hay un marco que también se los recomiendo mirar, de Otto Scharmer, que habla de la filantropía 4.0, digamos, donde hay distintos niveles de evolución de los problemas. Pero cuando los problemas son conocidos y tenemos una solución que funciona, no necesitamos inventar la rueda continuamente, porque esa persona que necesita comida hoy o que necesita abrigo cuando está en situación de calle, es valioso que lo reciba aun cuando no estamos erradicando la situación de calle. Entonces, no todos están llamados a ser transformativos, pero sí podemos pensar si algunos de los elementos que nosotros estamos haciendo hoy día más bien refuerzan el problema o si estamos trabajando a otro nivel. Una forma de hacer la pregunta es, si mañana alcanzáramos todos nuestros objetivos, ¿desaparece el problema? ¿Muta? ¿Aparece de otra forma? ¿Qué patrones van a existir igual? ¿Tenemos alguna capacidad de trabajar en ello? ¿Hay algo de lo que estamos haciendo hoy a lo que le pudiésemos poner una capa adicional? Y el cuarto y último principio que les quería compartir, que tiene que ver con la voz y poder autorizado. Y que tiene que hacer la pregunta de si contamos con legitimidad para representar la temática, ¿ya? Y eso requiere que para los beneficiarios seamos pertinentes, relevantes, valorados y que tengamos certeza de que tenemos ese endorsement de parte de ellos, ¿ya? Por lo tanto, hay un diálogo del que el directorio no puede dejar de ser parte. Si uno le pregunta, muchos de ustedes son director ejecutivo, pero ¿dónde querrían que vaya? El director probablemente no es lo más valioso que vaya a la ceremonia final a entregar los diplomas. Lo más valioso es que vaya a conversar con la señora el primer día de la intervención, a escuchar la expectativa, a sentarse con un director de colegio que nos está abriendo la puerta para trabajar con los profesores, a escuchar el problema y qué es lo que representa la organización para, para ese grupo, para los feedback, para las evaluaciones, estar en esa parte de la conversación. Entonces, preguntas. ¿Conocemos lo que opinan los beneficiarios respecto a nosotros? ¿Cómo nos evalúan? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué alternativas tienen? Otro día estaba en un directorio donde salió una pregunta genial, que era como, ya, nosotros entregamos todo esto gratis, pero algunos de los beneficiarios pagan por esto también, o sea, y, y en ese sentido, ¿somos la solución para cuando no tienen plata? ¿O en realidad estamos llegando al grupo equivocado? Eh, ¿Cuál es la relación que tenemos? ¿Qué rol juegan los beneficiarios en la toma de decisiones? ¿Los informamos? ¿Los consultamos antes? ¿Ni una ni la otra? Cuando hacemos una evaluación de los programas, cuando queremos ver el impacto, ¿se comparten con ellos los resultados? ¿Los validamos? Y en el fondo la pregunta final es como, esa confianza que nos entregaron los beneficiarios, a nosotros, al equipo, a los demás, ¿la estamos honrando al máximo? ¿La estamos desplegando? Porque a veces la tenemos, y este es como el pecado por omisión, digamos, que pasa en muchas fundaciones en Chile, quizás por nuestra timidez inherente, que es que tenemos todo eso, tenemos esa confianza, habemos hecho las cosas bien,
tenemos, tenemos el apoyo de los beneficiarios, pero no lo estamos llevando a otros espacios donde podemos representar esa voz. Y ahí está un poco también la omisión. Estamos, ese capital social y relacional que tenemos con los beneficiarios, ¿estamos usando ese poder? ¿Lo estamos desplegando ahí donde es más necesario? ¿Qué más podríamos hacer que prestar un buen servicio? Esos son los cuatro como grandes pilares, los cuatro principios. En el fondo, es la invitación que teníamos de pensar que en tiempos de incertidumbre liderar implica desaprender nuestras suposiciones. Eso lo dice Annie Peckham en un estudio reciente, o sea, un artículo reciente en Harvard Business Review. Pero pensando en los directorios de las fundaciones, básicamente es qué preguntas tenemos que trabajar hoy día para entender primero cuáles son nuestras suposiciones y luego ver también cuán válidas y legítimas son ellas en el entorno cambiante en el que estamos hoy. Eso es lo que tenía para usted y nos quedan unos minutitos para preguntas o comentarios o ideas, reflexiones. Emilia, acá hay dos preguntas. Si quieres te las voy realizando ya. De Joaquín Gres dice, ¿cómo actuar con directorios que no maduran? Por lo general hay pocos potenciales, directores comprometidos, se actúa con lo que se tiene y se dificulta su renovación. Y sigo con la de Juan Garal. Dice, me gustaría que nos comentes sobre la relación entre el directorio y el director ejecutivo. Las propuestas que presentan pueden verse mermadas debido a tensiones existentes entre ambos. ¿Cómo se puede gestionar esta relación? Ya. Eh, a ver, la primera pregunta de Joaquín, yo creo que una de las cosas que es importante pensar es qué es lo que estamos buscando y cómo lo estamos buscando. Una de las cosas que aparece a veces cuando estamos buscando nuevos directores, cuando creemos que necesitamos una persona nueva, muchas veces la invitación viene, me ha pasado también a mí, es como, oye, nos encantaría que te sumaras al directorio, pero no te preocupes, no te vamos a usar mucho tiempo. Como que se desinfla la invitación al tiro. Yo creo que hay mucha gente, y esto aquí también a falda del Instituto de Directores, y yo también lo planteo, se lo he escuchado varias veces, hay mucha gente formada y y con harta capacidad que le interesa mucho trabajar en una fundación, pero no conecta bien. Sí, yo creo que desafiaría un poquito la idea, Joaquín, de que no hay gente. Yo creo que hay mucho talento. De hecho, tengo el ejercicio muy claro. Ahora, le conté al principio, yo soy ingeniera comercial de la Católica. La Católica, la red de egresados, hicieron un llamado a gente que le interesa ser directores de fundación, directores de fundaciones, a exalumnos, a egresados. En una semana había 140 inscritos, que tuvimos una conversación con la Alejandra Mejech, directora del Hogar de Cristo, la semana pasada. La gente está buscando una organización en la que servir. Entonces, yo diría que es al revés. Pensemos bien qué es lo que necesitamos, cuál es el perfil que estamos buscando, y salgamos a buscar a esa persona con la expectativa súper alta y con una invitación atractiva. Las organizaciones, de nuevo, el propósito. Estamos acá, tenemos este desafío, necesitamos de una persona con mucho talento que nos ayude a moverlo. Y es una invitación que puede ser muy llamativa. Yo creo que, puesto en el extremo contrario, necesitamos un directorio para un director que venga, que nos consiga un par de contactos de plata, que siempre es necesario, y que entregue unos premios al final de año, no es tan llamativo. Ayúdanos a pensar cómo manejamos nuestra fundación educacional en un contexto en que no hay niños, es más llamativo. Eh, Esa es como un poquito la invitación. Y la segunda pregunta, Gaby, o sea, Cote, repítemela porque se me fue. Sí, no hay problema. Te voy a La sumar a relación esto también de... entre el director y entre el director Sí, ejecutivo y el director. las propuestas que pueden presentarse se pueden ver mermadas debido a las tensiones existentes entre ambos. ¿Cómo se puede mejorar esta gestión o relación? A eso yo creo que hace referencia. Y lo otro, te voy a sumar al tiro la pregunta, porque quizás va.
va un poco en la misma línea de los directorios. Gonzalo Plaza dice, ¿qué piensas de la idea de que los fundadores estén hasta la eternidad en el directorio para mantener el alma de la fundación y que no, y que los no fundadores tengan una duración de 3 a 4 años? Em, ya. Lo primero creo que, o sea, voy a hacer la primera y después la segunda porque creo que se pueden contestar un poco juntas. Em, Creo que hay una relación clave que creo que es muy difícil operar cuando no está bien y cuando no hay otras opciones, que es la relación del presidente del directorio o presidenta del directorio con el director ejecutivo. Esa es una dupla que si está bien alineada puede movilizar profundamente el directorio y a la organización completa. Cuando no funciona, pucha, hay una opción, que ahí voy de repente a lo que plantea Gonzalo, que por ejemplo de repente en organizaciones de fe, en vez de haber un fundador hay un capellán o algo así, como un tercero, que puede ser un fundador que no necesariamente sea el presidente del directorio. Ahí Gonzalo, también a tu pregunta, cuando hay más directores, es ideal tratar de que el fundador o fundadora no sea a la vez el presidente del directorio. Pero en el fondo queda en una sola persona como el poder de decisión final y resguardar el espíritu. O sea, no, es más difícil que entren otras consideraciones también. Eh, y ojalá exista esa relación, esa dupla, y creo que si esa relación se mejora, que a veces cuando está muy conflictuada, pasa por un buen espacio, unas buenas conversaciones incómodas de entender qué es lo que no está funcionando ahí, pero de nuevo, volviendo al propósito, o sea, se supone que todas las personas que están ahí están con una misión de causa, y yo creo que un buen ejercicio es partir si acaso estamos entendiendo el propósito igual, porque si estamos entendiendo el propósito igual, cualquier diferencia, o sea, esto como decía un profesor mío, cuando a las personas les gusta tu fondo, te perdonan tu forma. Pero si no estamos mirando el mismo fondo, siempre nos vamos a estar en conflicto desde la dirección ejecutiva y el directorio. Entonces, partiría desde ahí. Yo sé que no es muy profundo lo que te estoy diciendo, así como no una gran solución, pero estamos viendo el propósito igual. Eh, y no sé, Gonzalo, si te comento un poquito más. O sea, yo creo que es muy importante que exista en ese rol de guardianes el guardián del espíritu fundacional. Si ya no están los fundadores, que haya otra persona que siempre vuelva a esta pregunta de cuál es el propósito, por qué estamos acá, cuánto ha cambiado esto desde que partimos. Ojalá no sea el presidente también, para poder tener esa triangulación de miradas y poder establecerlo de una manera diferente. Eh, Eso. Estamos en la hora. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta urgente, la pueden hacer a viva voz. Si no, les agradezco mucho el tiempo, la, mm, la in- el interés, y los dejo invitados a compartir. Les voy a compartir esta presentación y el par de documentos adicionales que mencioné. Eh, y también a conocer el resto de información que tenemos respecto a nuestros cursos y programas, como una guía de gobernanza efectiva gratuita disponible en la página web, que también a veces puede ser buena para partir ciertas conversaciones. Eso. Mucho éxito. Que tengan una Chao, buena... muchas gracias. Ah, muchas Muchas, gracias mu- por Gracias, participar. muchas Emilia. gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Ah, que estén muy bien. Gracias a todos, se pasaron. Que tengan una linda tarde.